Y bueno, y pasamos el debate. Esta intervención sobre la invención del deseo, el concepto del deseo como, apunté de lo que dijo, como la rueda que incide en el mundo, es decir, que tiene consecuencias políticas, pero consecuencias también para cada uno. El estatuto de los conceptos, en tanto que invenciones. Sí. Enrique incluso inventó un concepto hoy de perversión ordinaria, que yo llamaba perversión de pacotilla, pero prefiero su... y que no sé si se refiere, digamos, a la perversión que hay dentro de la estructura neurótica o... Uso de eso que está, por supuesto, en todo neurótico, en todo fantasma neurótico hay un rasgo de perversión más o menos acentuado. Bueno, Lacan se lamentaba de que el psicoanálisis que no hubiera podido inventar una nueva perversión, aportar algo a la... y que de alguna manera... enfermedad. Que de alguna manera las perversiones son siempre las mismas. Quiero decir que está muy bien la ida y vuelta que ha hecho Enrique al tomar, por ejemplo, ya yendo a Internet, buscar estos fantasmas, ¿no?, que decía él, que se localizan, ¿no?, en la red y que en realidad toman cosas tan, como pensaba yo, en el fantasma que está en la Biblia, digamos, algunos, ¿no? El viejo que está mirando a la jovencita, ¿no?, el Susana, ¿no?, rodeada por ¿no?, este tipo de encuentro, ¿no?, con versiones, digamos, de voyeristas, exhibicionistas, sádico, masoquista. Al final es el catálogo de perversiones que encontramos en Freud, en Pulsiones y sus destinos. Pero a mí lo que me ha interesado, y esto un poco para abrir nuestra conversación, que el título mismo de la invención del deseo recordaba aquello de Paul Auster, la invención de la soledad, ¿no? O sea que tiene resonancias con algo que tiene que ver con lo más íntimo del sujeto. Hay unos artículos que han salido en La Vanguardia, precisamente de Enrique Berenguer, de Miquel Bassols y de José Ramón Ubieto, muy interesantes sobre el tema de la intimidad actual, el tema de la intimidad, lo íntimo, cómo lo íntimo es lo más es expuesto actualmente, es decir, esta cuestión donde lo más privado y lo más público se ha roto, esa barrera que había, y entonces ahora lo más íntimo se exhibe en la pantalla, en los programas, ¿no? Y lo más, no hay ya íntimo y extimo, hay una especie de subversión de esta cuestión. Solo que cuando ya desaparecerá lo íntimo, no sé qué se va a exhibir, porque es verdad que se exhibe mientras se supone que aún es un poco íntimo. Sí, y entonces, ¿y todo esto cómo se conecta? Y al final lo ha conectado Enrique, al final disponiendo la cuestión de la invención en la clínica. Me ha gustado que dijera, bueno, que no, es algo que la enseñanza de Lacan durante 30 años, me parece que fue, ¿no?, una enseñanza de 30 años, casi, pero que cada año hacía un seminario distinto. Y que esto descolocaba a la multitud de seguidores que trataban de decir, ya lo tenemos, eureka, ya tengo el concepto y me voy a convertir en un especialista, ¿no?, de esto. Y que en realidad decepcionaba, Lacan decepcionaba esta demanda de saber qué hay. Y creo que esta es una frase podríamos aplicarlo a toda enseñanza, que una enseñanza siempre, la buena enseñanza es decepcionar la demanda de saber, de quien se dirige al saber. Pero decepcionarla de la buena manera, no decepcionarla diciendo, no diciendo, no produciendo ruido, sino suscitando, ¿no?, el inventor que cada uno es, que tiene que reinventar. De alguna manera estamos condenados a reinventar aquellos mismo por lo que pasó Freud, cada uno a su manera. Esta es una invitación que conocemos del psicoanálisis. Entonces, decepcionar de la buena manera esta demanda de saber, creo que sería una de las maneras de pensar la enseñanza del psicoanálisis en la sección clínica. Y la cuestión de la conferencia de hoy es una invitación a que el mismo ponente, o el mismo Berenguer, ella mismo dice, he inventado algo, y entonces ha hecho aquí. Yo pensaba, hay gente el público es muy heterogéneo, hay personas que han venido aquí que no lo que es, cuando escribía otro con mayúscula escribía A, dice, ¿cómo? Otro A, cuando escribía sujeto escribe una raya encima de sujeto, cuando escribe pulsión dice, ¿qué es esto de la pulsión? No sin instinto. Entonces, claro, hay gente que puede haber llegado aquí que no sabe, que le parecía, digamos, el lenguaje
¿no?, de alta tecnología, ¿no?, con todas estas, pero que no responde, digamos, al vocabulario. Y claro, entonces ya eso sería una decepción, ¿no?, encontrarse, digamos, que ahí se encuentra una disonancia entre lo que es el propio vocabulario y el que le introduce el psicoanálisis. Alguien me dijo esto ya, y yo le dije, bueno, es que nosotros partimos de la idea que uno ya se mete en la bañera, o la piscina, no la bañera, lo del... Una ducha de conceptos. Exacto, uno se mete en la piscina donde el lenguaje, y en la sección clínica también meterse en Lacan al principio es un trauma, porque son todos significantes, son palabras, conceptos que no remiten a nada para uno, que no tenían existencia antes, y entonces hay que inventar un saber. Cada uno tiene que inventar un saber para dar cuenta de ese traumatismo del encuentro con Lacan. Creo que muchas veces Berenguer ha hablado de esto, de cómo para él fue un encuentro traumático el encuentro con los escritos de Lacan, ¿no? Cuando él habla de su juventud, siempre, ¿no? Bueno, eres joven también, pero quiero decir... Pero cuando eras el joven universitario que todavía estabas en la universidad, no debías rayar los 20 años y tal, él siempre cuenta con mucho placer, en esa explicación, cómo él fue un traumatismo el encuentro con los escritos de Lacan. Después se juntó Miquel Bassols también, etcétera, aquellos jóvenes, ¿no? Con nuestro amigo mayor, que era Vicente, nuestro el hermano mayor, que era yo. Sí. Entonces, fuimos formándonos a fin de un textos que en realidad fue un shock. Dice, esto quiere decir algo. Esto se dirige a nosotros, nos pusimos un poco paranoicos, hay que decirlo, porque decir, esto va dirigido, esto nos está hablando a nosotros, pero no sabemos qué está diciendo. Tuvimos que pasar muchos años para empezar a leer de una manera un poco... bueno, entonces, quiere decir, la sección clínica es todo esto, es una invención. Es una invención alrededor de unos significantes que son enigmáticos, de un texto que es exquisitamente pensado para provocar el deseo de saber, y que se construye una sección clínica, es decir, una serie de actividades, una tetra y tal, para dar lugar a esto que decía Enrique, que es que cada uno va a ir extrayendo, inventando sus significantes a partir también de la ayuda de su análisis, a partir de las presentaciones de enfermos, a partir de todo el sistema que hemos estado creando alrededor para ayudar a esa invención particular del saber. Yo lo agradezco porque parece que ha servido para presentarlo. Bueno, en todo caso sí que lo que puedo decir es que cuando Vicente se refirió al trauma, había muchas cabezas que han hecho así, con lo cual hay algunos traumatizados, otros por traumatizarse en la sala, porque de la buena manera. Bueno, yo creo que... Pero de todas formas, aunque a veces parece que hablamos de cosas muy, muy sofisticadas, estamos hablando de cosas de todos. O sea, realmente siempre estamos hablando de la vida. No hay que olvidar nunca que Freud empezó hablando de los sueños, la psicopatología de la vida cotidiana. Es decir, en realidad, si vemos de lo que se habla, Lacan también está hablando de cosas muy, muy cotidianas. Y a veces he hecho algún ejercicio, por ejemplo, en el seminario, ¿no?, de logociencias, por ejemplo, hablando de la angustia. A veces parece que hablemos de algo muy abstracto, pero es obvio que la angustia es una dimensión prácticamente universal de la experiencia humana. Yo pienso que cada uno, cuando aborda estos conceptos, tiene que verdaderamente pensar que eso es algo de lo que sabe. O sea, no crean nunca que no saben. O sea, yo nunca creo, o sea, no se puede admitir la posición de el que va a un seminario y no sabe, porque verdaderamente lo más importante es lo que él sabe. Y no solamente en el análisis, también de alguna forma en el trabajo de seminario. Todos sabemos. O sea, el gran problema, la cara acaba diciendo más bien que sabemos tanto que nos horroriza. O sea, hay un horror de saber, ¿no? Y de cierto modo pienso que eso es algo que tenemos que tener presente. Es decir, con ese saber cotidiano de cada uno, verdaderamente eso ya es una aportación importante a la construcción de lo que estamos haciendo entre todos, que es ver la viabilidad del psicoanálisis en el siglo XXI, ¿no? O sea, se ha intentado varias veces hacernos desaparecer. Con otras invenciones, por ejemplo, el cognitivismo es una invención también. Es una invención que no es inconformista. Por ejemplo, Lacan, cuando se inventa el concepto de deseo, es porque es un inconformista.
el cognitivismo es una invención conformista. Quiere decir, le vamos a decir a usted cómo tiene que pensar. Pero también es una invención. Es muy astuta, porque es verdad que a veces nos gusta que nos digamos cómo tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué dirías para No con el micro. Invención y creación? ¿Cómo lo...? No, con el micro. Es que se está grabando, si no... no, para un poco... Porque es verdad que hablamos de invenciones y creaciones, ¿no? Yo creo que ¿el psicoanálisis es una invención o es una creación? Bueno, a mí, si a bote pronto, ¿no? Me parece que son dos términos. A mí me parece que invención destaca más la dimensión de bricolage para mí. Yo pienso que realmente el fantasma es fundamentalmente un bricolage. Porque lo original es la disposición, pero cada uno de los términos no es tan original. Ese es el problema. Pienso que quizá, pero bueno, en fin, es una decisión, ¿no? Podemos dejar creación más para algo de algo que es de la nada, ¿no? La dimensión de ex nihilo, ¿no? En algún lugar Lacan lo comenta, ¿no? Pienso realmente que justamente el límite del fantasma es que es demasiado bricolage y precisamente queda ahí todo un margen para una verdadera creación, seguramente. Yo creo que la verdadera creación no se ve en el fantasma. Me parece que tiene que ver ya con todo un trabajo largo en el que el sujeto encuentra justamente cómo tratar aquello que su fantasma no puede tratar, justamente porque es demasiado pretaporté. Hay un elemento pretaporté en el fantasma. Ahora, con pocos elementos se pueden hacer muchas cosas. Cuando dices elemento pretaporté. Sí, por ejemplo, cuando se ve, ¿no?, la construcción de un fantasma, por ejemplo, en un sujeto obsesivo, y pues uno puede ver, por ejemplo, que hay algo de, yendo a términos puramente freudianos, ¿no?, del papel que tuvo la cuestión de la analidad como momento en que algo de la demanda del otro materno cristalizó, y cómo de alguna forma a partir de este objeto anal el sujeto interpreta el deseo del otro, es decir, ya sé lo que el otro desea mi mierda. Bueno, es una interpretación, en fin, suena un poco mal, pero es el tipo de invenciones del fantasma, ¿no? Pero hay que decir que el elemento lo aportó el otro de la demanda pidiendo la caca. Es decir, es al pedir la caca que eso le da una idea genial al sujeto, de decir, entonces lo que quiere es eso. Yo creo que eso es un bricolage. Porque el bricolage consiste en que ese elemento que es tomado del otro de la demanda, el sujeto lo va a tomar para una construcción que tiene que ver con su deseo. Pero eso es limitado. Pero evidentemente no todo es el fantasma. Vemos que hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la relación con el cuerpo, etcétera, etcétera, que no pasan por eso. Y yo pienso que eso es verdaderamente lo más interesante. Es decir, una dimensión de singularidad que yo pienso que iría más por el lado de la creación. Yo lo situaría un poco por ese lado, ¿no? Me ha interesado también muchísimo. Vale. Cuando has apuntado lo que ha hecho el sistema, ¿qué hace el sistema con cada cosa nueva, con cada invención, con cada de ello? Me ha hecho pensar en el 95 con Miguel Morey y la Facultad de Filosofía. Ya Deleuze ya explicaba muy bien cómo cualquier cosa la retoma y la recicla, como tú decías, Ota. Esto sí que encuentro que es una gran perversión, porque no lo recicla nunca para un bien humano. Sí, no, ya vemos, ¿no? Aquí me gustaría si podías hablar un poquito más de esto. Yo ahora te nombraría los libros, los escritos de Deleuze, pero en este momento no puedo pensarlo, no lo tengo en cabeza, pero sé que tiene mucha cosa escrita al respecto, donde explica muy bien cómo este sistema coge todo y le da la vuelta para su bien, lo incorpora y lo destroza, y no puede nadie sacar un beneficio humano de ello positivo. Bueno, claro, por ejemplo, cuando Lacan en el año 68-69, ¿no?, está trabajando en su seminario, pues evidentemente forma parte de una cierta contemporaneidad, y también en ese momento pues hay otros, está Foucault, está Deleuze, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, realmente hay elementos muy interesantes que se aportan de esa perspectiva, ¿no? Con respecto a Deleuze, lo que sí me parece
yo en este momento no tengo una lectura muy reciente de Deleuze, pero diría que hay este término del antiedipo, ¿no? Que es un trabajo de Deleuze y Guattari, que, bueno, es interesante como síntoma de una época, pero también hay que ir con cuidado porque quizá el más allá del Edipo no es exactamente un antiedipo, ¿no? O sea, hay que ir con cuidado porque en las estructuras, este más allá, de alguna manera, no tiene una estructura, digamos, de borrón y cuenta nueva, no se empieza de cero. Los mismos semblantes son reciclados. Por ejemplo, me gustaría preguntarle al señor Deleuze, con su antiedipo, ¿qué pensaría de que toda esta operación, ¿no?, del capitalismo posmoderno introduzca el significante papi justamente para nombrar esta figura de goce? Es bien interesante. No es tan fácil salirse de eso. Es decir, que hay una serie de estructuras que permanecen, aunque sea de una forma cómica, irónica o sarcástica, pero realmente permanecen mucho. Es decir, que en última instancia una especie de versión neoedípica resiste mucho. Por otra parte, en el año 69 hubiera sido impensable predecir que el movimiento gay iba a reivindicar formas relativamente tradicionales de la relación de pareja y de la familia. Realmente es una cosa muy curiosa, ¿eh? Porque en aquella época más bien era, no, antiedipo, no, rompe y rasga. Bueno, es un poco más complicado, ¿no? Y luego una última observación. Sí, digamos que evidentemente el capitalismo como tal no es un dispositivo que se interese mucho, no es muy humanista, digamos, ¿no? Lo que pasa es que el psicoanálisis tampoco es humanista. Yo diría que en realidad el humanismo pasó y me parece que la cuestión no puede ser antihumanismo capitalista con humanismo. Me parece que es otro paradigma al que hay que pensar, porque justamente el psicoanálisis se dedicó durante mucho tiempo a mostrar las debilidades de la idea del humanismo. El gran problema es que el capitalismo es muy humano, demasiado, ¿no? Y habrá que preguntarle, ¿no?, a los sugar daddies estos si se sienten humanos, y yo creo que se sienten muy humanos porque, como decía Vicente, en realidad todo eso forma parte del acervo de los fantasmas de la humanidad desde sus orígenes. O sea, son cambios, pero verdaderamente son usos nuevos de cosas de siempre, ¿no? Yo diría que eso quizá, el entusiasmo de Deleuze, Guattari, etcétera, etcétera, era interesante, importante en esa época, pero creo que está bien volver un poco a ver lo que permanece, aunque sea irónicamente, de todo el aparato edípico. ¿Había otra palabra por ahí, no? Sí, Howard Rose. Sí, cambiando un poco el registro, una de las cosas más atractivas del seminario 6, que vamos a leer el año que viene, como Enrique ha dicho, es que Lacan nos ofrece ahí una lectura muy detallada de Hamlet, ¿no? Y es una pregunta para Enrique, ¿no? ¿Por qué en un seminario sobre la invención del deseo, Lacan habla tanto de Hamlet, ¿no? Una figura que precisamente no puede inventar un deseo, ¿no? Si se puede decir un poco más sobre la lectura de Lacan de Hamlet, ¿no? Bueno, en fin, tu pregunta es más una intervención, me parece muy interesante, ¿no? Es verdad, yo no lo había pensado así. Lo que sí recuerdo, porque precisamente no he vuelto hace tiempo a esa parte sobre Hamlet, pero sí creo que hay ahí una muestra también de cierta historicidad del Edipo, ¿no? O sea, que en cierto modo, ¿no? Y en esto es curioso porque Lacan retoma a Freud. Freud ya dice algo sobre eso. No sé si es en Dostoyevsky el parecido, que habla de una secuencia, ¿no? Habla de el Edipo, habla también de Hamlet y habla de Dostoyevsky. Es decir, como que en cierto modo hay también en la cultura una cierta reflexión sobre esas mismas estructuras. Y bueno, una lectura posible es que en cierto modo el Hamlet también tiene una dimensión histórica. Hay algo que aflora, ¿no?,
digamos, la tragedia de Hamlet tiene algo ya de moderno, ¿no? Me parece que esto es una cosa importante, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay esta dimensión de la inhibición neurótica, y se podría decir, yo no lo había pensado, pero bueno, me gusta lo que has planteado, se podría decir que en efecto, ¿no? Que la pregunta sería, ¿qué salida podría encontrar Hamlet que no sea el pasaje al acto? Es decir, cómo ir más allá de unos términos muy limitados en los que la interpretación de su fantasma lo deja, y al no encontrar la puerta de salida, la puerta es realmente ese matar al otro matándose a uno mismo. Pero es verdad, posiblemente se podría describir que hay un límite a lo que Hamlet puede inventar como forma de salida, es verdad. Vicente Palomera. No, es muy interesante la cuestión que plantea Howard de por qué Lacan elige esta tragedia, ¿no? Y creo que Lacan da una razón que es precisamente presentando como el reverso de Edipo. O sea, por eso, digamos, creo que está la actualidad y sigue siéndolo, ¿no? Hasta tal punto que se sigue representando eternamente, ¿no? La dimensión de la tragedia, en tanto que Hamlet, a diferencia de Edipo, que Edipo no sabía que su madre era, ¿no? En fin, entonces está la cuestión de Hamlet, es que él sabe el drama que planteabas tú antes, sabemos mucho, ¿no? El horror al de saber planteabas. Digamos, lo que Hamlet sabe es precisamente aquello que ignoraba Edipo. O sea, la dimensión trágica del deseo tiene que ver con el horror del mismo Hamlet puesto en la escena por Shakespeare, ¿no? Entonces creo que ahí está también un poco lo que estábamos hablando antes acerca del horror al saber, ¿no? No es por falta de saber, sino por lo que ya de entrada en la obra se presenta como un saber acerca del magnicidio, es decir, del asesinato del padre, que eso va a poner en movimiento toda la dificultad, las inhibiciones, toda la neurosis y la melancolía de Hamlet. Bueno, hay interpretaciones muy interesantes, pero yo creo que sigue siendo la actualidad de ese personaje y esa obra en la modernidad, ¿no? Es el saber, no es la falta de saber. Uno sabe mucho y de eso enferma, por lo que ha entrado, ya penetró, ¿no? Y además penetra bajo la forma del oído. Es interesante también que Lacan pone el énfasis en el hecho de que la muerte del padre de Hamlet es mediante una sustancia que se le deposita en el oído mientras dormía, ¿no? El hermano de Claudio, el hermano de Hamlet, le pone veneno en el oído. Y es lo que precisamente de lo que enferma Hamlet es las palabras que entran por el oído. Algo penetró por el oído y eso que penetró, ese saber, va a engendrar, digamos, la enfermedad de Hamlet, ¿no? El saber. Héctor García. Sí, para retornar sobre la cuestión de los conceptos y de los conceptos como invenciones y tomar el ejemplo de la psicología. En las facultades de psicología también se proponen conceptos. Se proponen conceptos, pienso, como los en relación a lo que hemos hablado, en lugar de deseo se hablaría de motivación, o se hablaría de emociones, porque no es solo una cuestión, la ciencia cognitiva ahora desde hace unos 20 y tantos años como mínimo se interesa cada vez más por la cuestión de las emociones y demás. Me parece que para tratar de subrayar que eso no es algo dado, que no es algo inconmovible, es el hecho de que por un lado se trata de conceptos propuestos, pero por el otro justamente hace falta unos protocolos muy complicados para tratar de darles una consistencia. Es decir, que por ejemplo, para dar fe de que hay una cosa llamada motivación, que no es algo que podamos observar en nuestro día a día, porque a veces se le hace al psicoanálisis la crítica de que nunca hemos visto un super yo caminando por la calle. Bueno, tampoco hemos visto una motivación. Sí, a veces sí, a veces sí. Pero quiero decir, en esta distancia entre lo que sería, por un lado,
la supuesta realidad observable y por el otro lado la conceptualización, ¿no? Bueno, tampoco hemos visto una motivación caminando por la calle, es más, para abordar la motivación en las facultades hace falta pasar siempre primero por el protocolo del dispositivo experimental y luego por, digamos, el segundo protocolo que viene después del dispositivo, que es toda la medida estadística. Es decir, que justamente, ¿no?, cuando en psicoanálisis hablamos de la cuestión del objeto, como ha introducido Enric, se trata de otra clase de objeto cuya materialidad probablemente acaba siendo bastante más patente en relación al objeto que evocabas, justamente, que el supuesto objeto que se mide en psicología. Es decir, que no hay aprehensión directa, como no hay aprehensión directa, hay que dar toda la vuelta, por un lado, pues eso, por experimentos, luego por medidas estadísticas y demás. Quiero discrepar en una cosa. Yo sí he visto motivaciones por la calle. Está lleno, son los emprendedores. Sí, es que esta es la cuestión. O sea, es que en realidad todo esto son significantes amos, o sea, que realmente organizan la vida de la gente. Entonces, por ejemplo, a mí me ocurrió el año pasado, que me vino una persona a mi consulta y me dijo, bueno, ya sé que usted es psicoanalista, pero yo en realidad necesitaría un coach. Podría haber jugado con el malentendido del diván coach, pero no le hizo gracia, no le hubiera hecho gracia, no me ahorré el chiste. No, me quedé perplejo, pero no, justamente, ¿no? Traté de indicarle que lo que le había dicho había una apertura a otra cosa, pero realmente no fue así. O sea, fue una persona que vino un par de veces y verificó quién era un coach. Cosa que se lo agradezco mucho y supongo que fue a buscarlo. La cuestión es que realmente eso es la motivación con patas. O sea, por ejemplo, un tipo que venía realmente con algo de una tristeza profunda relacionada con una serie de cuestiones relacionadas con la muerte de su padre, se resulta que su padre había muerto y él se había alegrado de la muerte de su padre, estrepitosamente, ¿no? Entonces él mismo estaba deprimido por eso. Pero la motivación es un tratamiento para la depresión. O sea, la depresión ya es un síntoma inventado, es un nombre. Lo que antes era tristeza, ahora es depresión y entonces la motivación es la cura. Entonces lo que hay que tener en cuenta es eso, que los conceptos existen en la realidad porque son praxis y organizan el mundo de la gente. Entonces, decir deseo es una propuesta al sujeto también, y decir motivación es una propuesta al sujeto, y no hay que decir que no tenga consecuencias, porque bueno, hay un discurso muy potente detrás, ¿no? Muy bien, pues una última palabra. Bueno, es una cuestión muy breve, pero que quería recoger un poco lo último que mencionabas, Regina. sobre realmente es muy difícil, al menos en mi caso, empezar a leer a Lacan y entender algo, si se puede decir entender, pero si no se pasa por la experiencia. O sea, realmente es una experiencia y nada, solo quería mencionar eso, me parece fundamental. Muy bien, muy buena intervención final, punto final de Regina Menéndez, que hizo parte de la comisión de organización, y solo añadir que en realidad vemos que el único veritable coach es el deseo propio, porque por eso los sujetos de hoy a veces necesitan de alguien para sostenerlo, pero el verdadero coach hoy en día es el deseo. Y hemos hecho también de paso una pequeña introducción al texto que vamos a trabajar el año que viene, el seminario. Os agradecemos a todos y quería agradecer particularmente a los que han trabajado mucho en esta comisión. Por tanto, citaré a Narumi, Vicente Palomera, que son los coordinadores, pero específicamente a Regina Menéndez, Pablo Martínez, Fernando Juárez y Howard Rose. Muchas gracias a todos. Y yo. Hay una copita por ahí. Hay una copita de cava, me parece, que nos espera al fondo, ¿no? Ahora se va a servir. Tú, eres tú la que tiene que decir así. Bueno, ya. Hola. Sí, que como decía Enrique, hay unas copas de cavas que os espera